Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Es un gusto Buen estar día. aquí. Espero que estén todos bien. Están ingresando todos los hermanos. Amén. Dios Amén. bendiga. Amén. Amén. Igualmente. Vamos a comenzar con una oración, si están de acuerdo. Y aquí Amén. está ahí la hermana Sile. No sé si ella nos puede ayudar con una oración. Hermana Silenia. O está con los niños. Creo que está con los niños. Así está con los niños. Bueno, entonces, por favor, nuestra hermana Patricia, si nos puede ayudar con una oración para iniciar. Pati Quiroz, ¿verdad? Sí, Patricia Quiroz. No me había dado cuenta que habían dos Patricias. A ver, bueno, Habemos gracias por muchas. aclarármelo. Qué bendición, qué bendición. Bien, gracias a Dios, sí. Bien, Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, porque nuevas son tus misericordias, Señor, porque conoces nuestra condición de pecadores, sin embargo, en tu misericordia escuchas nuestra oración, miras nuestros corazones, Señor, nos purificas con tu palabra, Señor. Nos llenas de tu espíritu, Padre bendito. Te suplicamos, amado Padre, perdones nuestras ofensas. Nos santifiques día a día, Señor. Hagas de nosotros un corazón limpio, agradable a tus ojos, lleno de tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a estar en tus manos, Padre, a tener paz a pesar de las tormentas, a tener luz en medio de la oscuridad, Señor. A llamarnos hijos tuyos, Señor, a darte gloria y honra con nuestra vida. A que este estudio, Señor, penetre en nuestro corazón, Señor, crezca y dé fruto, Señor. Limpia la mente, la boca, los pensamientos de nuestra hermana Yesenia, Señor, y dirígela, Señor, llénala de tu espíritu, Padre Santo, y sea tu palabra la que sea enseñada hoy. Bendice al pastor Luis Antonio Daimon, Señor. Tus tiempos son perfectos y la prueba produce paciencia, Señor. Fe también. Guárdalo en tu mano, Señor. Fortalécelo. Llénalo de tu amor, de tu salud, si es posible. Sánalo, Padre Santo, si es tu voluntad. Y que sepa, Señor, que detrás de él está tu iglesia, Señor, orando. Orando con amor, con fe, sabiendo que tú eres el Padre eterno, el Padre poderoso, que sacó a tu pueblo de Egipto, Señor, que lo sacó de la maldad para llevarlo a la tierra prometida. Guárdalo, Padre Santo, bendícelo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Creemos en ti, confiamos en ti, vivimos por ti, somos de ti. Todo lo que tenemos es de ti, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Pati. Vamos a continuar. Eh, bueno, es un privilegio estar acá como siempre y es una bendición que juntos podamos estudiar y aprender de la palabra. Justo ayer hablábamos en un estudio bíblico que, o sea, recién hemos entrado nuevamente a este principio, a restaurar esto de la iglesia original, porque la iglesia nació en casas, ¿verdad? Y se estudiaba así en comunidad. Y luego entramos a un tiempo, bueno, después de mucho tiempo de historia, pero el periodo que acabamos de pasar como iglesia ha sido un poco difícil porque si no había alguien parado en una plataforma, no, nadie lo escuchaba, ¿verdad? Si alguien no se podía parar en la plataforma, entonces no le estaba sirviendo a Dios. Alguien no podía estudiar su Biblia por su cuenta porque esperaba escuchar a la persona que se subía a una plataforma. Y el Señor, y bueno, el Espíritu Santo más concretamente fue recordándonos lo que era, lo que debería haber sido. Y en este tiempo estamos ahora en un tiempo glorioso en el que la iglesia ha vuelto a conectarse a un alrededor del mundo desde sus casas. Podemos conocer la voluntad de Dios, aprender unos de otros y crecer unos con otros. Y esa era la iglesia, ¿no? Desde Hechos de los Apóstoles. Así que quería recordarles que es una bendición lo que estamos viviendo ahora y es porque estamos viviendo tiempos que vienen y anteceden a algo más glorioso, no en el sentido económico, financiero, material, sino porque Cristo es lo mejor que puede venir para toda la humanidad. Y este tiempo antecede a eso, ¿no? Entonces la iglesia se está preparando y se está capacitando para eso, porque, no sé, aquí nosotros en nuestro país tenemos unas propagandas, unas publicidades en los bancos cuando usted ingresa de una niña que está conversando con su abuelito y el abuelito le comenta cómo era el banco en sus tiempos.
Y le dice, bueno, en mis tiempos no todo el mundo tenía la posibilidad de entrar a un banco. En mis tiempos los ahorros se hacían así. Y la niña al escuchar esto se maravilla y dice, wow, qué beneficiada soy yo y no tenía idea. Y a veces nosotros por ignorar la historia nos perdemos de los beneficios que estamos viviendo ahora. Y el estar ahí sentados con nuestra Biblia, algunos con el cafecito, otros ahí con su cuaderno para escribir o algunos conectándose desde su trabajo, pero en libertad para poder aprender de la palabra y desde donde estamos, eso es algo que en un tiempo no había tal. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad, imagínense cómo es que solo por la providencia de Dios ahora podemos conocernos, o sea, de tantos lugares. Y esa es la iglesia gloriosa de Cristo. Y el Señor ama tanto esa iglesia. Y eso el Señor ponía ahorita en mi corazón porque este tiempo la iglesia tiene que saberse muy amada por el Señor, muy amada por el Señor. Y quisiera compartir un poquito de lo que es el libro de Esther. Creo que todos conocen. Por favor, vámonos a Esther 2. Esther 2. Y bueno, yo comenzar diciendo que yo no soy una experta en todo lo que es la historia, en lo que son las biografías de Esther, en las fiestas judías, no soy una experta. Simplemente estoy estudiando la Biblia también y tratando de aprender y por el Espíritu Santo entender. Y hablaba en un estudio con unas amigas de la importancia de este tema y quisiera que por favor leamos desde el versículo exactamente. Aquí vamos a leer por favor desde el versículo 5. Bueno, sí, desde el 5. Desde el 4. Dice así. Esther 2:4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, porque por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgás, eunuco del rey guarda de las concubinas. No venía más al rey, sino salvo si el rey la quería y la llamaba por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Y en el versículo 17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Amén. El libro de Esther es algo precioso
tiene muchas particularidades y bueno, desde aquí se instaura la fiesta del Purim por todo lo que sucedió durante el tiempo de Esther. Y Esther es una muestra maravillosa del corazón de Dios. En muchas ocasiones en la Biblia, cuando menciona a mujeres, no en todas, en muchas, la Biblia hace referencia a la iglesia. Una mujer en la Biblia, en varias ocasiones la historia representa a la iglesia. Y en este libro de Esther, como quizás varios saben, no se menciona el nombre de Dios como tal. No aparece Dios, Señor, Jehová, bueno, no de manera explícita, pero hay estudios también muy lindos sobre Esther que muestran aún es el nombre de Dios entre todos los acontecimientos, pero lo que sí estaba presente en el libro de Esther es Dios mismo, la providencia de Dios mismo. A través de todo lo que sucedía, vemos y, ay, qué casualidad que justamente haya un certamen y que justamente Esther llega al palacio. Qué casualidad que justamente Mardoqueo pueda estar en la puerta del palacio. Y bueno, en contexto dice que ellos eran una familia judía que habían sido exiliados y llegaron hasta este lugar donde reinaba el rey Asuero. Había muchas tribus, dice que era desde Etiopía hasta otro lugar enorme, o sea, eran 127 provincias en las que reinaba el rey Asuero. Entonces no eran solamente los judíos que habían en ese lugar, había muchísima más gente. Y, y imagínense, ellos vivían fuera de su tierra, que eso ya era de por sí un dolor fuerte. Pero hablo esto para hacer una introducción a la vida de Esther. Esther era huérfana. Esther no tenía un estatus social, por así decirlo. Vivía con su primo Mardoqueo, que él había criado, él se había hecho cargo de él. La Biblia no dice qué pasó con la mamá de Esther, solo habla y menciona una vez a su papá, ¿verdad? Pero Mardoqueo se hizo cargo de ella. Y cuando la reina Basti se niega a ir delante del rey, o sea, se niega a conceder el deseo del rey, el rey la echa fuera y dice, bueno, voy a buscar una reina mejor. Y ahí convoca a todas las mujeres que puedan participar como de este certamen prácticamente. Y el historiador Flavio Josefo dice que eran más o menos alrededor de 400 mujeres que habían sido traídas de todos los lugares, de toda esa zona, para presentarse delante del rey. Y el rey iba a escoger quiénes se quedaban y bueno, solo una podía ser la esposa, las demás iban a ser las concubinas. En ese tiempo no es algo aceptable, pero algo que sí se daba, porque eran esos tiempos. A lo que me refiero es que no estaba aprobado por la ley de Dios, pero era algo que pasaba, que sucedía. Y bueno, ellos no eran un pueblo conservador. Entonces, es súper interesante que la llaman a Esther porque ella era hermosa y se la convocan al palacio, la convocan a que se prepare, pero aquí hay algo muy puntual. Dice que este eunuco, Hegai, él hace traer a todas las mujeres, él se encarga de esto y él se da cuenta que había algo en Esther. Él empieza a preparar a Esther y dice que él le da los mejores atavíos de entrada, o sea, le da todo lo mejor a Esther y él empieza a prepararla. Él empieza a preparar su vestimenta, él empieza a preparar su apariencia, él empieza a preparar su corazón, porque dice que cuando Esther entró delante del rey, el rey fue cautivado, o sea, con simplemente la presencia de Esther. Eso es porque Esther estaba preparada. No era solamente una apariencia física lo que cautivó, porque todas esas mujeres, dice la Biblia, eran hermosas una más que otra. Entonces no era solo una apariencia física, pero este mismo personaje, Hegai, dice que cuando estaban preparándose las doncellas, ellas podían pedir, perdón, Perdón. que ellas podían pedir cualquier cosa para ataviarse, eso dice la Biblia. Las mujeres podían decir, me traen tales vestidos, tales telas, todo lo mejor para que yo me arregle a mi manera, a mi gusto, para que yo pueda aparentar estar bien delante del rey y ser la mejor. Pero dice que Esther no entra en esto. Esther dice que hizo exactamente lo que Hegai le dijo. Ella no pidió nada más, solamente lo que Hegai le trajo. ¿Saben por qué? Porque Hegai ya conocía el corazón del rey. Esther no lo conocía realmente. Hegai ya sabía qué buscaba el rey, qué había pasado el rey, qué esperaba el rey en una reina. Y el libro de Esther, al igual que muchas historias de la Biblia, si no es que todas, apuntan a Jesús. Pues claro, todas apuntan a Jesús de manera directa e indirecta. Y vemos cómo Esther, siendo una niña que nadie tal vez le daba mucho éxito, nadie
pensaba que él iba a triunfar de una gran manera. Por gracia es llevada al palacio. ¿Y saben quién la instruye? Y esto es un estudio muy lindo porque Hegai representa la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Cuando nosotros somos llamados, todavía no estamos en la presencia plena de nuestro Rey como realmente anhelamos estar un día. Creo que todos aquí anhelamos es un día. Pero hermanos, hermanas, el único que nos puede preparar para esa entrada es el Espíritu Santo. Y vemos en la parábola de las 10 vírgenes también que el amigo, el novio gritaba, aquí viene el novio, prepárense, aquí viene el novio. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone una urgencia en nosotros por prepararnos porque Él conoce el corazón del rey. Él sabe cuándo el rey viene, Él sabe qué busca el rey. Sabe, el rey Asuero, yo sé que fue un rey que hizo muchas cosas malas, pero la Biblia le place que aún todo lo malo se lo aparta a un lado y lo bueno vemos y cómo todo apunta a Jesús, todo apunta a Jesús y aún a pesar de las cosas, de todo podemos estudiar. La Biblia es un libro completo y el rey Asuero, imagínense cómo había pasado con Basti, él ya sabía, él conocía las cosas, él no iba a escoger mal de nuevo, o sea, y Dios nunca se ha equivocado, Dios nunca cometió un error, Dios nos ha amado por su gracia, o sea, si bien el pueblo judío no lo recibió, no fue porque se escapó de las manos del Señor, fue porque Dios así permitió para que el evangelio llegue al pueblo que no es judío y así todos podamos conocer sobre el Señor. Pero habla mucho del atavío y habla mucho de la fragancia. El atavío o sea, dice que la Biblia que se le ha encargado a las novias, el Señor que se vista con lino limpio y resplandeciente, que esté sin arrugas y sin mancha, ¿verdad? Sin arrugas y sin mancha. O sea, una novia tiene que estar impecable para el día de su boda. Y nosotros somos la iglesia. A veces nos cuesta identificarnos con ser la novia de Cristo y queremos hacer independientemente nuestro cristianismo. Pero hay un Dios que está esperando y que van a haber unas bodas que son las bodas del Cordero. Y nosotros siendo la iglesia, tenemos que estar preparadas por el Espíritu Santo para ese día, porque vamos a entrar delante de la presencia del Rey. Y nuestro atavío, o sea, no se trata de ropa material, sino de todo lo que nosotros, porque dice que también las oraciones, también las acciones que estamos llevando a cabo, pero bajo la guía del Espíritu Santo y el aroma. Como vemos a María en Betania, que ella rompe un frasco de alabastro y lo derrama a los pies de Jesús. Y fue un olor fragante para él. Jesús se agradó de eso, porque no era una religiosidad, no era un sacrificio para que ella la vean. Era una ofrenda que ella estaba derramando a los pies de Jesús. Era su vida. Ese perfume es nuestra vida. Ahora, nuestra vida está siendo un aroma agradable para el Señor o no. ¿Cómo yo sé que está haciendo y cómo sé que no está haciendo? O sea, lo que me motiva en la vida, ¿soy yo o es realmente llevar gloria a Dios, a mi Dios, a quien me llamó? Un olor fragante que suba hacia Él, porque el Señor muchas veces hablaba del fuego extraño. O sea, se ofrecían sacrificios y se decían, Señor, es para ti, pero no era para Dios. O sea, el corazón estaba aparte y el Señor le dice, ¿cuándo van a entender que yo quiero misericordia, no sacrificio, quiero obediencia? No se trata de cumplir rituales, de estancarse en leyes, sino de tener misericordia, de conocer mi corazón. Y todo se trata del corazón del rey. Realmente conocemos el corazón de Dios. Y no me refiero a conocer las profundidades de la mente de Dios, porque la Biblia dice que eso es imposible saber. Pero la Biblia en Apocalipsis dice y habla del primer amor. Y sabe, hermano, a veces como iglesia, para nosotros es muy fácil odiar lo que Dios odia, ¿verdad? Decimos, "Ah, bueno, los que están en contra de la ley, fuera, yo no les hablo. Yo odio toda la impiedad, odio la necedad, odio a esa gente que hace daño, odio a los que han pecado, a los que han fallado y los ponemos ahí en una línea y afuera. Yo odio porque ellos han lastimado el corazón de Dios. Ya, ok, odiamos lo que Dios odia, entre comillas, porque Dios es amor, pero bueno, lo ponemos a un lado. ¿Y qué con lo que Dios ama? Y a veces nos quedamos ahí en solamente a lo que a Dios le molesta, vamos a usar esta palabra, lo que a Dios le molesta, a mí me molesta. Me da rabia que la gente haga eso en la iglesia, me da rabia que la gente engañe, me da rabia. Y sabe, hermano, yo y creo que ustedes todos hemos escuchado mucha gente herida
con la iglesia, y este es el punto, es que a mí me da rabia que hagan esto en la iglesia. A mí me da rabia ver pastores que actúen así, me da rabia ver personas que lleven vestidos así, me da rabia que hayan mentido, que hayan robado, nos da rabia muchas cosas, pero ¿y qué con lo que Dios ama? No es solo lo que a Dios le molesta. O sea, detrás de incluso ese enojo de Dios, ¿saben qué hay? Es amor para llamar a ese pueblo. Ahora dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es que a mí me da rabia porque yo amo. No, a nosotros nos da rabia porque queremos que nos dé rabia y nos escondemos detrás de eso. Pero ¿qué pasa con amar lo que Dios ama? El Señor ama al necesitado. El Señor ama al que está enfermo. Jesús dijo, yo no vine a llamar a sanos, vine a llamar a enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor ama a su iglesia. Como nosotros muchas veces somos cristianos y no amamos la iglesia. Y es la novia de Cristo. Y aquí Esther habla de cómo esta novia se prepara para el encuentro con su rey. Un encuentro glorioso. Y le prepara el Espíritu Santo. Y algo muy interesante es que se remonta también al pasaje de Marcos, ¿verdad? En Marcos cuando Herodías, si se recuerdan esa parte de la historia, Herodías era cuñada de Herodes y Herodes quería estar con ella y ella dice que se presenta delante del rey, al igual que Esther se presenta delante del rey, pero Herodías y Esther están en la misma circunstancia y el rey les ofrece lo mismo, le dice, si me pides, aún la mitad de mi reino te voy a dar. ¿Y qué dice Herodías? Yo quiero la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Y qué dice Esther? Yo quiero la salvación de mi pueblo. Y ambas, las dos estaban en la misma situación, podían pedir lo que sea. Y esto habla de nuestro corazón. Y para eso quisiera que por favor vayamos a Mateo. Todos tenemos nuestras Biblias. Mateo 8:5. Mateo 8:5. Amén, sí, cierto. La hija de Herodías. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Amén. La hija de Herodías. Bueno, entonces vamos a Mateo 8:5. Dice así: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este: Ve y va, y al otro: Ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Estábamos hablando sobre amar lo que el Señor ama. Y este pasaje muestra a un hombre que tenía fe, y que podía usar su fe para él, para creer en lo que a él le convenía. Podía usar su fe para aplicarla en la gente más cercana a él, ¿no? En su familia, eh, en su situación, incluso hasta en su situación financiera, si quieren. Él podía usar su fe en él. Pero ¿sabe qué hace este hombre? Él usa esta fe que tenía, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, esta fe que Dios le había puesto, esta obediencia, y él va y pide por su criado. O sea, no era alguien de su familia, no era alguien que, no sé,
no era su mamá, su papá, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, como vemos también en la Biblia, alguien que pide por su hija, ¿verdad? Jairo rogando por su hija, pero no, en este caso vemos un hombre rogando por alguien que no era él. Y, y yo creo que es muy importante que nosotros como iglesia nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que creí por alguien más? Porque a veces es fácil creer por nosotros que mi familia va a estar mejor, que mi salud va a estar mejor, que, que yo voy a crecer espiritualmente, que, no sé, que mi enfermedad se va a ir, que mi problema se va a resolver. Y gloria a Dios, el Señor tiene cuidado de todo eso. La Biblia dice, el Padre sabe de qué tenemos necesidad aún antes que se lo pidamos. Y entonces, Señor, ¿por quién tengo que orar? Está bien, puedo orar por mí, por mi crecimiento espiritual, pero aquí vemos un hombre que causa que Jesús se maraville por tanta fe. ¿Y qué había aquí de raro? Este hombre estaba orando por alguien más, con todo lo que tenía. Y a veces hemos dejado de orar por alguien porque nos cansamos, porque ya no vimos resultados, porque parece que no va a pasar. Y ya decimos ya, a la de Dios, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Pero este hombre fue hasta donde estaba Jesús. Se dio ese trabajo de ir a buscarlo y encontrarlo y rogarle, dice aquí, rogándole, diciéndole, mi criado está postrado. Yo no sé si este hombre tal vez tenía intereses personales, pero yo aquí lo que veo es un corazón que maravilló a Jesús y eso me llama la atención, porque a Jesús no lo maravillamos con nuestras buenas obras, ¿no? O sea, no es que Jesús diga, wow, hijo, a mí nunca se me hubiese ocurrido esas obras tan lindas que hiciste, ¿no? Pero al Señor le maravilla este corazón lleno de fe, porque sabía quién era Jesús. Y él le dice, no, ni siquiera es necesario que vayas hasta mi casa, Señor, porque yo sé que si vos das la palabra, mi criado ahorita va a ser santo. Esa fe hermosa la tenía puesta en Jesús para alguien más, porque entonces él estaba conociendo y entendiendo el corazón de Jesús, amando lo que Jesús amaba. Y yo quiero animarles también, yo sé que muchos de ustedes aman el ministerio de intercesión y están orando por los hermanos alrededor del mundo, por la iglesia, por su familia, sus amigos. Quiero animarlos a que no desmayen, porque el Señor se maravilla con esta fe que no busca solo el objetivo personal, el crecimiento personal, sino que clama e intercede por alguien más. Eso es interceder, pues no ponerse ahí en medio y orar por esa persona. Jesús intercede por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, este pasaje nos recuerda el corazón de Jesús y el corazón que debe tener la iglesia. Y remontándonos un poquito a lo que es Esther, Esther nos muestra la necesidad de prepararnos, pero también la necesidad de no contaminarnos. Porque si nosotros vemos el libro de Esther, es toda una historia, ¿verdad? Y Esther estaba en un reinado que era, pues no era cristiano ya, no era cristiano conservador, no, no era. Ella estaba entre, imagínense, todas estas religiones que habían, estaban ahí en el palacio, las mujeres creían en un montón de cosas y ella estaba ahí. Y todo ese tiempo de preparación, ella no estaba escondidita en un cuarto para que nada la corrompa. Ella estaba ahí, en el mero lugar, o sea, donde las mujeres quizás solo hablaban de cómo aparentar delante del rey, de cómo podían conseguir el reino, de cómo podían conseguir las riquezas del reino, o de que yo soy la mejor, o yo merezco más, o vos no mereces. O sea, ella estaba en ese medio. ¿Y cómo fue que el corazón de Esther fue guardado en todo eso? O sea, ¿cómo le hizo Esther para guardar su corazón en medio de un mundo de apariencias, en medio de un mundo en el que muchas veces hasta la iglesia está compitiendo por ser cuál es la mejor, en medio de un mundo en el que nuestra familia nos dice que deberíamos hacer otra cosa, que deberíamos dedicarnos a triunfar en el mundo, en hacer dinero, cómo sobrevivir en un mundo donde la gente nos señala, donde lo que hacemos parece lo anormal, cuando parece que solamente vamos contra corrientes, cómo sobrevivimos en un mundo en el que en la esquina nos están ofreciendo un nuevo vicio, una nueva adicción, donde nuestros amigos que dicen ser solamente nos buscan para cosas malas
o nos dan malos consejos. ¿Cómo sobrevivimos en el mundo donde a lo bueno llamo malo y a lo malo bueno? ¿Cómo sobrevivimos en ese mundo? Porque no es solo un superpoder humano de Esther, o sea, la Biblia nos muestra aquí la necesidad y la dependencia del Espíritu Santo. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, nos vamos a dejar corromper. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, nos vamos a dejar contaminar. No es solamente yo puedo, porque yo no puedo. O sea, el único que puede en mí es el Espíritu Santo que hace una obra en mi vida. Y la importancia de depender de Él es constantemente estar hablando, buscando la palabra, llenándonos de Dios, porque a veces nos creemos muy fuertes hasta que estamos frente a la tentación. Y eso fue porque no nos habíamos preparado. Y la tentación, hermano, puede ser el chisme, puede ser la mentira, puede ser la comparación, puede ser tantas cosas. La falta de confianza en Dios no es solamente lo que, oh, wow, esta persona pecó. A veces ni siquiera la gente se va a enterar que pecamos, pero ya accedimos a la tentación. Y es porque nos desconectamos del Espíritu Santo. Y la novia tiene que estar sin mancha y sin arruga. Esa es la novia por la que Cristo viene. Esa es la novia que Cristo viene a buscar. Y si nosotros no estamos anhelando esa pureza espiritual, emocional, en todo sentido, no vamos a ser parte de esa novia. Dice aquí que muchas mujeres procuraron eso. Muchas pasaron. Y muchos dice la Biblia, muchos van a decir, Señor, Señor, ese día. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre yo estaba en la iglesia, Señor, todo el día, el domingo. En tu nombre yo hacía buenas obras. En tu nombre yo ayudé a mi hermano, yo le regalé mi Biblia. En tu nombre, Señor. Sí, pero no te conozco. Y es una forma de decir, no viniste hacia mí, no hablamos, no compartimos, no tenemos una relación, no nos conocemos. No conocer el corazón del rey es peligroso, bajo sentencia de muerte, muerte eterna. Y el corazón de Dios nunca nos va a incrementar odio o rabia o rencor, sino que Dios es amor y, y el Señor ponía esta palabra en mi corazón porque yo tengo mucho amor por la iglesia, mucho amor pero yo sé todo lo que puede incluir esto, ¿sabe? Y también he sido lastimada por la iglesia, muchas veces, muchas veces. Y tal vez más por el hecho de que siempre fue la familia pastoral y de alguna forma no sé por qué las personas consideran que tenemos superpoderes, no entiendo hasta ahorita, pero como que esas personas nunca flaquean, nunca hablan mal o nunca tienen un error. Y yo he sido muy lastimada por eso y mis hermanos también y se los comparto a modo de abrir mi corazón y de alentarlos porque sí ha pasado, o sea, mi familia ha sufrido muchas veces, pero nosotros no somos pues perfectos, o sea, muchas cosas de las que nos señalan tienen razón, no somos perfectos, tenemos muchos errores, pero ¿sabe qué? Aparte de eso, o sea, entender que la novia está en preparación, o sea, la novia no está ya lista, la novia está siendo preparada por el Espíritu Santo y no es una novia que ya esté perfecta, sino que está siendo perfeccionada, dice la Biblia. Está siendo alistada, preparada. Y yo soy parte de esa novia, entonces si yo me voy en contra de la iglesia, me estoy yendo en contra de mí misma y en contra de Jesús mismo, porque Él ama a su novia y se supone que yo soy parte de esa novia, entonces yo no me puedo ir en contra de la iglesia. Y hablo de la iglesia local también, lo que Dios instituyó para poder congregarse, para poder aprender. Y ya sé que muchas veces les hablo de lo que es la iglesia, pero es porque siento no sé, o sea, creo que es importante que nosotros entendamos que somos una iglesia y que tenemos que amar a la iglesia, porque yo no soy solita a la iglesia. Entonces, si wow, la iglesia me encanta, pero odio a un hermano de la iglesia, es una contradicción a mi propia fe, a mi propia creencia. Y el Señor quiere sanar eso este tiempo. O sea, esas manchitas también son esos desacuerdos que hay entre la iglesia. Y la Biblia dice que mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Y sé que a veces la vida en comunidad puede ser muy difícil. Sé que mis hermanos, mis hermanas ahí que están conectados, que viven en comunidad, saben que es difícil. O sea, no siempre uno se levanta de buen humor, no siempre todos hablan sonriente.
o algunos te echan en cara tu pasado, otros puede pasar de todo ahí. Pero ¿saben qué? O sea, somos parte de la iglesia y la iglesia tiene que tener amor unos por otros. Y la Biblia dice, cuando ustedes se amen, la gente va a verlos y va a decir, ah, ellos son mis discípulos. No es por cómo se vistan, no es por cómo que hagan oraciones largas y extensas, porque la Biblia dice, algunos oran solo para que los vea la gente y ahí afuera de las plazas, decía la Biblia, Jesús mismo, o sea, entonces eso no va a ser una señal de que son mis discípulos, sino que se amen unos a otros. Y el Señor quiere sanar todo eso, el Señor quiere que nosotros estemos ofreciéndole un olor fragante, porque también, para terminar, quiero recordarle 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Si no hay amor, vamos a leerlo en 1 Corintios, sí, 1 Corintios 13. Mm. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si no tuviese, perdón, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si le repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Amén. Y en el último versículo dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Más amor es más de Dios en nosotros. Que cómo este día puede usted mostrar más amor en el medio en el que está, a sus más cercanos, a los que viven ahí cerca de usted en su trabajo. Y yo quiero animarle con esta palabra a que hoy día usted pueda mostrar más amor. De nada sirve lo que hagamos si no tenemos amor. Pero si sí hay amor, gloria a Dios, somos la iglesia de Cristo aquí extendiendo sus brazos a otras personas. Y eso es maravilloso, es un privilegio. Entonces, con eso quisiera terminar. No sé si está la hermana. Tal vez nuestra hermana Mercedes, por favor, nos puede ayudar con una oración para cerrar. Amén. Amén, 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 gracias. amén. Bueno, amado Dios, altísimo Señor, muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de ir conociendo más, escudriñando tu palabra, tu voluntad, Señor, para ir preparándonos como persona, como iglesia, como hijas tuyas, Señor, en este mundo, Señor, que aún sigue, Señor, con todo esa maldad que aumenta cada día, ¿no? Tu palabra ya nos los advirtió. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en ti, en tu verdad, en tu justicia, Señor. Bendícenos, Señor, en cada área de nuestras vidas, Señor. Fortalece aún más nuestra fe, Señor, porque lo necesitamos aún más, Señor. Necesitamos de que nuestra fe sea fortalecida, firmada en ti, Señor. Ayúdanos a resistir en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Entregamos a usted nuestras debilidades, entregamos a usted todo lo que nos asedia, todo peso, Señor, ponemos en tus manos para que usted nos ayude y lo deseche de nuestro cuerpo, nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos nuestra familia, Señor, personal y la familia cristiana que somos, Señor, en todas partes de la tierra, Señor, estamos tus hijos, Señor, orando, clamando, Señor, por tu ayuda, por tu socorro oportuno. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, esta hora de este tiempo devocional, Señor. Bendice a la hermanita, Señor, que ha dado la lectura, Señor. Bendice a cada uno de los miembros que estamos participando, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, en este día. Señor, se haga tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén.
Amén. Muchas gracias, hermana Mercedes. Eh, Hermana Marta, adelante, por favor. Claro que sí. Quiero orar por el pastor. Amén. Muchas gracias. Padre, tú eres grande y poderoso, Señor. Y esta mañana venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón por nuestros pecados y por nuestras iniquidades, Señor. Límpianos y lávanos, Señor. Padre, clamo a ti, Señor, para que tú mandes una palabra de sanación hasta el pastor Luis, Señor. Que seas tú levantándolo, Señor, donde quiera que esté él, Señor. Ayúdalo, Señor, para que siga esa obra grande que tú le has encomendado, Padre. Y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Envíe esa palabra, Señor, que así será hecho. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermana Marta. Gracias, Nada. gracias por siempre estar al pendiente y atentos. Gracias por ser familia para todos nosotros. Igual sepan que cuentan con nosotros. Amén. Entonces, perdón si Amén, alguien amén. quería añadir algo, me olvidé preguntar al final si alguien tenía algo que acotar al tema, por favor. Hermana, yo tenía una inquietud, ¿no? Hay una parte donde usted indica, ¿no? Lo que Dios aborrece, nosotros tenemos que aborrecer. Pero yo tengo entendido de que Dios nos ama a todos, pero más aborrece el pecado, ¿no? El pecado, la actitud que nosotros tenemos. ¿Debemos aborrecer a la persona o la actitud al pecado? Por favor, esa es mi pregunta. Claro, por eso precisamente lo que yo les decía es que entre comillas odiar, porque es que el Señor no odia a las personas. Entonces eso de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, no, o sea, Dios ama a la persona, pero todo lo que es pecado, aparte de Dios, nosotros, Dios nunca nos va a mandar a odiar, pues hermanas, si no, nos tendríamos que odiar a nosotros mismos, porque nosotros igual somos pecadores. Amén. Entonces, no podemos Amén. entrar en eso. Y creo que la Biblia es bastante clara, ¿verdad? En que el amor es lo que el Señor nos enseña, no, no es el odio. O sea, nosotros predicamos un evangelio de amor. Jesús, porque amó al mundo, dice. Y en Juan 3:17 abajito dice, no vino Jesús a juzgar y a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces nosotros estamos para amar como Jesús amó, y el amor no significa aceptar el pecado, significa amar a la persona, estar cerca de la persona y que el Señor vaya cambiando el corazón, porque nosotros no manejamos la vida de nadie, ni siquiera la nuestra. Y el Señor empieza un proceso en la vida de las personas, pero el amor tiene que ser lo que nos empuje. Si somos movidos por odio, esa no es la fe que nos enseñó Jesús, ¿no? Mm. Amén. Gracias. Gracias. Amén, hermana. Amén, amén, hermana. Cuando nosotros, como tú dices, ¿verdad? Eh, Aborrecemos el pecado, pero amamos a las personas, tenemos que amarlo, porque como tú dices, Jesús vino fue a amarnos, no fue a aborrecer a nadie ni a odiar a nadie. Y nosotros tenemos que aprender mucho, mucho de Jesús. O sea, cuando nosotros somos personas que tenemos que tener un amor limpio para otra persona, porque eso es del Señor. Y así es que nosotros debemos de vivir siempre. Amén. Amén. Así es, tenemos mucho que aprender de Jesús, es verdad. Amén. Como Él amó, como Él anduvo. Misericordia de otros. Perdón, ¿puedo añadir algo? Sí, claro, adelante. Exactamente lo que acaba de decir la hermana. Tenemos que andar como el Señor anduvo. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Él vino por los enfermos, por los pecadores. Él andaba con las prostitutas, con los republicanos, con todos andaba. Finalmente, exactamente, Él nos enseña a través de su ejemplo que nosotros debemos amar a esa persona porque Dios, para Dios todos somos iguales. No porque hayamos conocido el Evangelio y conozcamos de Jesús, o porque el otro no conoce, Dios no lo quiere a él, pero me quiere a mí. No, 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 no. Aquí no existe eso para Dios. Dios los ama a todos por iguales porque somos criaturas de Él, somos hechos de Él, imagen y semejanza. Y Dios quiere que tú ames a esa persona. Aborrezcamos el pecado, pero como dice la palabra, con amor y con mansedumbre, se corrige. Entonces, no podemos repudiar o señalar a la persona porque o toma o anda en las drogas o vende su cuerpo o es mentiroso o simplemente le gusta dar a la lengua. No, nada de eso. Debemos de orar por esa persona porque ese es nuestro trabajo ya que conocemos el Evangelio, porque eso es lo que hacía el Señor, oraba por esas personas y las personas eran sanadas
a través de la oración. Nosotros debemos de orar por esas personas porque es la única forma que si el Señor quiere, les quita esa venda y ellos se arrepienten. Bien. Pero de otra forma, no hay otra forma. No se puede odiar porque Dios es amor y en el Señor no hay otro amor. Y ese amor que está en Él es el que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Que amemos como Él ama, no como nosotros amamos, porque nuestro amor no nos sirve para nada. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Es así. Amén. Como aquí dice la También el hermana, Señor, perdón, adelante. perdón, Jessy, Sí, hermana Pati. buenos días, Dios te bendiga. También como dice el Señor cuando oró por sus apóstoles, ¿verdad? Cuando oró por todos, hasta por los que iban a querer por nosotros, que no los saque de este mundo. No le pidió a Dios que los sacara de este mundo. No te pido, Padre, que los saques de este mundo, sino que los guardes del mundo. Es necesario estar en el mundo, porque lo que nosotros hemos recibido por gracia, tenemos que darlo de gracia. Por eso tenemos que estar en el mundo, amar al ser humano, mas no más aborrecer el pecado. Es lo que aborrece el Señor, el pecado. Y si nosotros ya somos salvos, pero seguimos en este mundo, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios y llevar esa bendición a aquellos que todavía no lo conocen, a aquellos que siguen en sus pecados. Entonces es nuestro deber hablarles y demostrarles que Dios sí cambia y Dios les ama como nos ama a nosotros. Gracias, amados. Dios les bendiga. Bendiciones. Sí, Amén. porque nosotros fuimos salvos en amor, ¿no? Y a veces nosotros pensamos, y gracias, hermana Gretel, por repetirlo, ¿no? Porque yo tal vez lo mencioné rápido, que Dios es amor, o sea, no puede haber odio en Él. Si bien la Biblia menciona como algo que Él no soporta, que Él no puede soportar, es el pecado, porque va en contra de su naturaleza, pero no es que Él, o sea, en Dios no puede habitar una contradicción. Dios es amor. Si bien su ira también es un atributo, ¿verdad? Pero aún esa ira, les decía y les recalco, viene por un amor a querer corregir el error y el pecado. Y a veces nosotros nos queremos poner en ese lugar, ¿no? Y aquí Raquel mencionaba, hasta para corregir o enseñar de nuestra fe debemos hacerlo, dice, con amor, porque con misericordia y de verdad se corrige el pecado. La exhortación tiene que ir con consolación también. Y no, o sea, a veces nosotros estamos muy prestos a querer exhortar, pero no a consolar, no a amar, no a servir. Y eso tampoco, ¿no? Entonces, lo que tiene que mover nuestra predicación es el amor. Y nadie, la verdad es que aquí ha sido salvo por alguien que le haya mostrado desprecio, ¿no? Sino que si alguien aquí ha recibido el testimonio de alguien, si alguien aquí puede testificar y decir, yo me convertí porque tal persona me predicó el amor de Dios y me enseñó quién era Dios, entonces lo hizo con amor, entonces yo me acerco, ¿no? Pero nadie aquí está porque una persona me juzgó y me dijo que si yo no me arrepiento, no, o sea, con amor el Señor nos atrajo con sus cuerdas de amor. Y así es como nosotros tenemos que hablarle a nuestro prójimo, a nuestro alrededor, a las personas. No podemos dejarnos llevar por la rabia o por ese celo santo que a veces utilizan las personas para hacer daño a otros. Eso no es, o sea, nada, no hay tal. Jesús dice que pateó las mesas y las sillas porque el pecado, y ahora yo también, no, hermano, no hay tal. O sea, ese Jesús era movido por amor. O sea, Jesús no lo movía la rabia, el enojo, el que yo soy más santo que ustedes, nada. O sea, Jesús lo movía el amor. En humildad, Jesús dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Entonces, a veces somos muy rápidos, ¿no? Para juzgar a las personas que pecan diferente a nosotros, porque creemos que eso es más pecado que el nuestro. Y, y ahí no va. O sea, nosotros todos los días, aquí dice la Biblia, el que dice que no peca le hace mentiroso a Dios, porque no hay tal. O sea, todos estamos aquí en nuestra mente una full batalla desde que nos levantamos hasta que volvemos a dormir, pero la diferencia es que sometemos eso a la voluntad del Señor y estamos continuamente pidiéndole, Señor, renueva mi mente, limpia mi mente. ¿Y por qué? Porque nosotros somos buenas personas, no porque a Dios le plació que resplandezca el Evangelio en nosotros y Él está trabajando en nosotros. Entonces, este punto me parece muy interesante e importante que hayan mencionado que la iglesia no es que es mejor que otras personas, ¿sabe? O sea, la iglesia es un lugar de pura gente que reconocimos que estamos enfermos y necesitamos la medicina, es la única diferencia. Hay gente que no sabe que está enfermo. Nosotros ya reconocimos que estamos enfermos, no nos hace estar menos enfermos. O sea, el Señor nos está limpiando. Y eso tiene que mover a la iglesia. Entonces, cuando yo veo a alguien que está viviendo mal, a veces no es ir a decirle,
que estás viviendo mal, sino mostrarle cómo se vive bien. Darle, porque a veces es más fácil decirle que darle testimonio. Tengo que dar testimonio y luego el Señor siempre propicia una oportunidad porque es necesario predicar. Eso no hay que erradicarlo. Es necesario predicar. Pero el testimonio es lo que muchas veces atrae a las personas a que luego puedan escuchar esa predicación. ¿Amén? Amén, hermana. Sabemos que es la creación de Dios, ¿verdad? Lo que el Señor ha creado, que estamos hablando de eso, somos nosotros, todos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice que en su palabra, que no juzguéis, como tú dices, no podemos estar juzgando a la ligera, porque cuando nosotros juzgamos, ¿verdad? Nosotros no estamos mirando la paja que está en nuestro ojo también, como dice Mateo. Tenemos que tener cuidado en eso, porque cuando juzgamos a otro, nosotros tenemos también algo que está mal en nosotros, porque nosotros no somos perfectos, solamente aquí perfecto es el Señor Amén. Jesús, amén. Y eso es así, entonces nosotros como no juzgar a nadie, ser amoroso con todo el mundo, como dice la palabra, como dice el Señor, imitar a Jesús en eso, que en la creación de Dios que él hizo, como dice en el libro de Juan, que a los que mediten ninguno se perdió. Entonces, eso nos está guardando de perdernos, porque nosotros somos creación de Él, como le dije, y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Por tanto, nosotros no debemos de juzgar nosotros, sino dejarle eso a Dios, porque el Señor conoce todos los corazones. Nosotros no conocemos los corazones de nadie, solamente el Señor conoce los corazones. Amén. Amén. Es así. Solo Dios Amén. conoce. Amén. Amén. Muchas gracias. Quería solamente para terminar, no sé, ya sé que estoy tarde. No, tranquila. Dios es tan bueno, pero tan lindo y tan hermoso que Él no nos dice, cuando tú cambies, yo te voy a hacer mi hijo. Cuando tú No. cambies, yo te voy a amar. Cuando tú cambies, yo te voy a aceptar. Dios no dice eso. Dios nos recibe como somos, con nuestros pecados. Y Dios sabe que somos pecadores y somos malos porque no hay ni uno solo bueno. Eso dice la palabra. Todos somos Sí. pecadores. Y a esa forma en que el Señor nos recibe y nos ama, es lo que Él nos enseña a través de su Hijo que nosotros debemos hacer hacia nuestra familia. Aunque tú no conozcas de Jesús, aunque mi familia no haya convertido, todos se han convertido, pero aunque tú seas así con tu pecado, seas borracho, seas mujeriego o seas chismosa, no sé lo que sea, cualquiera que sea el pecado, no importa, yo te amo. Yo te amo, aunque inclusive tú no seas mi familia, pero eres mi hermano, eres mi vecino, eres mi conocido, mi compañero de trabajo, eres una persona remota o lejana que ni siquiera tengo relación contigo, pero yo te amo en Cristo porque el Señor me ha enseñado a amarte de la forma que el Señor ama, no como yo amo. Y eso es hermoso, definitivamente eso es lindo, pero cuando uno entiende y comprende el amor de Dios, que es tan inmenso y no lo puedo entender porque humanamente no podemos entender el amor de Dios porque Dios hace cosas inescrutables que solamente tienen su voluntad, porque a veces hace cosas que no entendemos porque no nos agarran, pero Dios sabe por qué las hace, inclusive no son buenas para nosotros, en ese momento no las podemos entender porque el Señor hace eso, pero Dios tiene un plan al doblar de la vuelta, no lo vemos porque no podemos ver el futuro, pero Él lo conoce y Él quiere nuestra salvación de nuestras almas, es lo que más Él adora y quiere, la salvación de cada uno de nosotros. El Señor me los bendiga, mi hermano. Fue un gusto y un placer estar con ustedes en este día, porque muchos están en la tarde, otros en la mañana, no sé, o en la noche. Dios me les bendiga. Dios te bendiga. Es lo que Ay. Dios ama. Bendiciones. Que Dios me los bendiga a cada una de ustedes, hermanas hermosas, bellas, Dios guerreras les de Amén. bendiga. Dios les bendiga. Ana, Dios les bendiga a todos. Pasen buen Dios les día. bendiga. buen Tengan día. un bonito día lleno de bendiciones. Amén. Dios me les bendiga. Mi hermana igualmente. Bendiciones. Un abrazo. Un Bendiciones a abrazo. todos. Un abrazo a la distancia, hermosa. Amén, amén.